No me lastimes, estoy herida, suplicó la millonaria, y la reacción del padre soltero la dejó impresionada. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. La noche se había desplomado sobre la ciudad con una furia inesperada, desatando un torrente de agua fría que convertía las calles en ríos oscuros. Para Valeria Belmonte, el sonido de la tormenta era un eco lejano de la catástrofe que se había apoderado de su vida. Arrastraba su cuerpo malherido contra la pared de ladrillos ásperos, cada movimiento una agonía que le arrancaba un gemido ahogado. El miedo, un animal helado y con garras, se aferraba a su pecho mientras una silueta imponente emergía de la cortina de lluvia. Por favor, no me lastimes. No puedo caminar, suplicó con la voz rota, un hilo tembloroso que apenas se oía sobre el estruendo del aguacero. Sus manos, manchadas de lodo y sangre, se alzaron en un gesto inútil de defensa, tratando de proteger un rostro que ya sentía desfigurado por el pánico. Ya me quitaron todo lo que tenía, déjame en paz, continuó, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que resbalaban por sus mejillas, trazando surcos de desesperación en su maquillaje corrido. El hombre se detuvo a unos metros, una figura sólida y tranquilizadora en medio del caos. Levantó ambas manos, con las palmas abiertas en un gesto universal de paz. Señora, por favor, cálmese. Mi nombre es Eduardo y no voy a hacerle ningún daño, dijo con una voz grave y serena que, de alguna manera, logró atravesar la coraza de terror que la envolvía. Su postura no era amenazante, sino la de alguien que ofrece ayuda sin condiciones. Valeria parpadeó frenéticamente, intentando enfocar la vista, pero todo era un borrón indistinguible. Le habían arrancado sus lentes con una violencia brutal, dejándola desarmada y vulnerable en un mundo de formas y sombras difusas. El traje ejecutivo, antes un símbolo de su poder e impecable autoridad, ahora colgaba de su cuerpo empapado y sucio, con un tacón roto que pendía tristemente de su pie, testimonio de su caída literal y figurada. Desde la entrada del callejón, una vocecita infantil atravesó el sonido de la tormenta, llena de una preocupación pura y cristalina. «Papá, ella está llorando mucho, ¿está perdida?», preguntó la niña, asomando su pequeña cabeza con curiosidad y empatía. La inocencia en su tono era un bálsamo inesperado en la atmósfera cargada de violencia y miedo que Valeria respiraba. Era un sonido de otro mundo, un mundo que ella había olvidado. «Quédate justo ahí, mi amor. Llama al 911 desde el coche y diles lo que ves», instruyó Eduardo a su hija sin apartar la vista de Valeria, manteniendo la distancia prudente para no asustarla más. La mención de la policía provocó una nueva oleada de pánico en Valeria. No podía permitirse ser encontrada así, reducida a una víctima anónima y despojada de su identidad. La humillación sería un golpe más devastador que cualquier herida física. Hacía apenas 30 minutos, su nombre inspiraba respeto y temor en las salas de juntas más importantes del país. Era Valeria Belmonte, la implacable CEO de Farmacéutica Azteca, una mujer que había construido un imperio a base de estrategia y una voluntad de hierro. Ahora, era solo una sombra rota en un callejón oscuro, rogando por un poco de piedad a un completo desconocido mientras su tobillo palpitaba con un dolor agudo que amenazaba con hacerla perder el conocimiento. Eduardo se acercó lentamente, con pasos cuidadosos para no parecer una amenaza. Se quitó su propia chamarra, un gesto de generosidad que la tomó por sorpresa. «Solo quiero ayudarla. No voy a tocarla, pero necesita cubrirse o se enfermará», explicó con simpleza, su voz manteniéndose firme y calmada. Dejó caer la prenda suavemente sobre los hombros temblorosos de Valeria, un manto inesperado de calor y protección en la noche más fría de su vida. La chamarra olía a jabón barato, a café recién hecho y a una honestidad trabajadora que Valeria no había encontrado en años. Olía a seguridad, a un tipo de refugio que el dinero no podía comprar. Ese aroma la desarmó por completo y las palabras brotaron de sus labios entre sollozos incontenibles. «Me asaltaron. Eran 3 hombres, me empujaron con fuerza y mi tobillo se rompió. Se llevaron todo»,
mi bolso, mi teléfono, mi dignidad. Ya pasó, ahora está a salvo. La ayuda viene en camino, la consoló Eduardo, su voz un ancla en la tormenta de su pánico. Valeria negó con la cabeza, una risa amarga escapándose de sus labios. No lo entiendes, mañana tengo una junta con la directiva. No pueden verme así, no pueden saber que fui tan débil. La preocupación por su imagen corporativa luchaba por imponerse sobre el dolor y el miedo, un reflejo arraigado de su antigua vida. En ese momento, la pequeña Anita regresó, sosteniendo un paraguas rojo con sus dos manitas como si fuera el tesoro más grande del mundo. Papá, el señor del teléfono dice que la ambulancia llegará en 15 minutos, anunció con seriedad infantil. Sus ojos, grandes y oscuros, se posaron en Valeria con una mezcla de curiosidad y compasión que le apretó el corazón. La niña no veía a un aseo derrotada, solo a una mujer que sufría. Valeria intentó enfocar su mirada en el hombre que tenía delante. Apenas distinguía una silueta borrosa, pero la gentileza en su voz era inconfundible. No era la voz demandante de Manolo, su exesposo, ni las voces amenazantes de los hombres del consejo. Era una voz paternal y protectora, una melodía de calma que no había escuchado en demasiado tiempo. Un sonido que la hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, que quizás no estaba completamente sola. Un grito agudo se escapó de su garganta cuando intentó incorporarse, un recordatorio brutal de su tobillo destrozado. El dolor la recorrió como una descarga eléctrica, obligándola a desplomarse de nuevo contra la pared. No puede moverse con ese tobillo. Por favor, espere a los paramédicos, insistió Eduardo, su tono ahora teñido de una preocupación más profunda. La impotencia de su situación la abrumaba, quemándola más que el dolor físico. ¿Por qué llora la señora, papá?, preguntó Anita, acercándose con una valentía que conmovió a Valeria. Se arrodilló a su lado, sin miedo de la sangre o el lodo. Porque le duele mucho su pie, mi amor, explicó Eduardo con ternura. La niña sintió comprensivamente y luego miró a Valeria. Cuando a mí me duele algo, mi papá me canta una canción, quiere que le cante una para que se sienta mejor. A pesar de la agonía y la humillación, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Valeria. La dulzura de aquella niña era un regalo inesperado. Eres un sol, pequeña. Muchas gracias. Anita le contó entonces, con la naturalidad de los niños, que su mamá estaba en el cielo pero que su papá decía que desde allí los cuidaba a ambos. A lo mejor ahora también la está cuidando a usted para que no tenga miedo, añadió con una lógica infantil irrefutable. El corazón de Valeria se contrajo dolorosamente. Aquella pequeña había conocido la pérdida más grande y aún así, su primer impulso era ofrecer consuelo a una completa extraña. Miró la silueta de Eduardo y sintió una punzada de algo que no sabía nombrar. Disculpe a mi hija, a veces es demasiado platicadora, se excusó él. No, está bien. Es encantadora, respondió Valeria, y por primera vez dijo su nombre, soy Valeria. La llegada de las sirenas desgarró el aire, su sonido cada vez más cercano la llenó de un nuevo pánico. En pocos minutos estaría expuesta en un hospital público, sin su armadura de poder, sin su identidad. Por favor, susurró, sin saber exactamente qué pedía. Quizás pedía que no la dejaran sola, que aquel extraño y su hija no desaparecieran, que mantuvieran con ella ese pequeño faro de humanidad que habían encendido en su oscuridad. Anita pareció entender su miedo no expresado. Con sus deditos pequeños y cálidos, tomó la mano helada de Valeria. No tenga miedo. Mi papá nunca deja a nadie solo, es su regla más importante, le aseguró con una confianza absoluta. Cuando los paramédicos llegaron, con sus luces y sus preguntas urgentes, Valeria se aferró a esa pequeña mano como si fuera el único salvavidas en un océano embravecido. Un paramédico se dirigió a Eduardo mientras preparaban la camilla. ¿Es usted familiar de la paciente? Valeria contuvo la respiración, esperando la respuesta que la dejaría nuevamente sola en su mundo. Pero Eduardo no dudó ni un segundo. Soy un amigo,
afirmó con una seguridad que la dejó sin aliento. Iremos con ella al hospital. Y en ese instante, Valeria supo que esa noche, en el peor momento de su vida, algo fundamental había cambiado para siempre. El interior de la ambulancia era un espacio caótico de luces intermitentes y sonidos agudos de monitores. Valeria se sentía a la deriva, un náufrago en una balsa de metal y plástico, mientras manos extrañas y eficientes la examinaban. Sin embargo, el ancla que la mantenía cuerda era el contacto constante de la pequeña mano de Anita, que no la había soltado ni por un instante. Eduardo estaba sentado frente a ella, con la niña acurrucada a su lado, sus ojos transmitiendo una calma que parecía imposible. Mientras las puertas del vehículo se cerraban, el callejón oscuro y lluvioso se alejó, convirtiéndose en un recuerdo borroso. Hacía menos de una hora, ella comandaba un imperio empresarial desde una oficina con vistas panorámicas de toda la ciudad. Ahora, su mundo se había reducido a ese pequeño espacio, y su supervivencia emocional dependía enteramente de la inesperada bondad de un guardia de seguridad y su hija de 7 años. La ironía de la situación era abrumadora. ¿Por qué haces todo esto?, susurró ella, su voz apenas audible por encima del ruido del motor y la sirena. La pregunta había estado flotando en su mente, una incógnita que no cuadraba con su visión del mundo, donde cada acción tenía un motivo oculto, una ganancia esperada. Eduardo la miró directamente y por primera vez, la luz interior le permitió distinguir sus facciones con más claridad. Ojos cansados pero amables, manos callosas pero gentiles. Porque es lo correcto, respondió él con una simpleza que la desarmó por completo. Valeria negó levemente con la cabeza, una sonrisa cínica asomando a sus labios. Nadie en este mundo hace algo solamente porque es lo correcto. Siempre hay algo más, un interés, una agenda oculta. Eduardo sostuvo su mirada, sin ofenderse. Quizás no ha conocido a la gente adecuada. Yo sí lo hago. Mi esposa me enseñó que la bondad no necesita una razón para existir. La ambulancia aceleró, llevándola hacia un destino incierto. Valeria cerró los ojos, sintiendo el agotamiento y el dolor finalmente cobrar su precio. Se dejó llevar, permitiendo por primera vez en años que alguien más tomara el control de la situación. No tenía idea de que aquel encuentro fortuito cambiaría el rumbo de su existencia, ni que el verdadero poder no residía en mandar y controlar, sino en la vulnerabilidad de confiar en otro ser humano. Cuando despertó, el reloj de la pared del hospital marcaba las 10 de la noche. Se encontraba en un cubículo de urgencias, separado por cortinas de un color beige desvaído. Su tobillo, ahora vendado y elevado, palpitaba con un dolor sordo y manejable, pero la herida de su orgullo seguía abierta y sangrando. La humillación de su estado era una píldora amarga que no lograba tragar, un recordatorio de su fragilidad. «Ya despertó», exclamó una vocecita alegre a su lado. Anita estaba sentada en una silla de plástico, balanceando sus piernas con una energía inagotable. «Mi papá fue a buscar café. Le advertí que el café de los hospitales sabe muy feo, pero los adultos nunca escuchan», le confió con aire de conspiradora. Valeria se sorprendió al verlos todavía allí. ¿Siguen aquí? Creí que se habrían ido hace mucho tiempo. Papá dice que no abandonamos a las personas cuando están tristes o asustadas. Es otra de sus reglas importantes, explicó la niña con total naturalidad. Valeria tragó saliva, conmovida por una lealtad tan pura y desinteresada. Recordó cómo su Mercedes se había averiado al salir de una tensa junta en Coyoacán. Con el teléfono muerto y en una zona desconocida, su impaciencia la llevó a tomar la desastrosa decisión de caminar. «Tu papá es un hombre muy bueno», dijo Valeria, su voz teñida de una emoción genuina. «Es el mejor de todos los papás del mundo», confirmó Anita con orgullo. «Aunque a veces se cansa mucho. Trabaja toda la noche para cuidarnos y luego en la mañana me lleva a la escuela». La sencilla descripción de su vida pintaba un cuadro de sacrificio y amor incondicional que contrastaba brutalmente con el vacío dorado de la existencia de Valeria. La puerta del cubículo se abrió y Eduardo entró con 2 vasos de cartón humeantes.
Su uniforme de seguridad estaba arrugado y manchado, testimonio de las largas horas de espera. Disculpe si Anita la ha estado molestando, habla hasta por los codos, dijo con una sonrisa cansada. Me gusta mucho platicar, se defendió la niña, sonrojándose ligeramente. La señora Valeria no tiene hijos, ya se lo pregunté. Anita, la reprendió suavemente su padre. No, está bien, intervino Valeria, intentando incorporarse. Un dolor agudo la hizo desistir. Eduardo, necesito pedirte un favor enorme, algo que quizás suene extraño. Él se acercó, su expresión atenta. Dígame qué necesita. Con un esfuerzo, Valeria le indicó su zapato dañado, que habían colocado en una bolsa de plástico junto a la camilla. Dentro de ese zapato, bajo la plantilla, debería haber una tarjeta de presentación. La puse ahí hace tiempo, un ataque de paranoia por si alguna vez me quedaba sin nada, explicó con una risa carente de alegría. Qué irónico, ¿verdad? La única cosa que no pudieron robarme. Eduardo buscó con cuidado en el interior del zapato y extrajo la tarjeta, empapada pero aún perfectamente legible. La leyó en voz alta, su tono cambiando con cada palabra, Valeria Belmonte. CEO. Farmacéutica Azteca. Al levantar la vista, la expresión de su rostro era completamente diferente. La conexión que habían forjado en el callejón se había evaporado, reemplazada por una barrera invisible de respeto y distancia. El hombre amable que la había ayudado ahora veía a la jefa poderosa, a la mujer de otro universo. Ustedes, comenzó a decir, pero Valeria lo interrumpió rápidamente. Por favor, no me trates de usted. Sigo siendo la misma mujer asustada de hace unas horas. Pero era inútil, el hechizo se había roto. La calidez humana de los últimos momentos se estaba convirtiendo en una formalidad incómoda y fría que la hizo sentir más sola que nunca. La revelación de su identidad la había aislado de nuevo. Necesito que llames al número de mi asistente personal, indicó, señalando la tarjeta. Dile que estoy en el Hospital General, que tuve un accidente pero estoy bien. Ella se encargará de todo lo demás. Eduardo asintió, su rostro ahora una máscara profesional. No tiene que darme ninguna explicación, señora Belmonte. Esa formalidad fue como una bofetada. Valeria, por favor. Llámame Valeria. Es muy tarde, Anita tiene que ir a la escuela mañana. Deberíamos irnos, dijo él, evitando su mirada. El rechazo cortés, aunque comprensible, le dolió profundamente. Eduardo, espera. Déjame al menos compensarte por todo lo que has hecho. No puedo irme sin agradecerte. Él negó con la cabeza. No me debe absolutamente nada, señora. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Eso no es verdad, exclamó ella, su voz quebrándose. Nadie más se detuvo a ayudarme. Pasaron varios coches, la gente me vio y siguió de largo. Tú fuiste el único. Se detuvo, buscando en su otro zapato, el que no estaba roto. Milagrosamente, un billete de 200 pesos seguía allí, húmedo pero intacto. Toma esto, por favor. Para que le compres a Anita una cena caliente esta noche. Eduardo dudó, su orgullo luchando con la necesidad. Fue Anita quien rompió el tenso silencio. Papá, si tengo mucha hambre, dijo en voz baja. Con renuencia, él aceptó el billete. Gracias, murmuró. Se dirigieron hacia la salida, pero Anita se soltó de su mano y corrió de vuelta a la cama de Valeria. ¿Va a estar bien usted solita?, preguntó, sus grandes ojos llenos de una genuina preocupación. Sí, pequeña. Mi asistente ya viene en camino para cuidarme, le aseguró Valeria. La niña frunció el ceño. ¿Y tiene amigos que la vengan a visitar? La pregunta inocente la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Tengo empleados, respondió, la palabra sonando hueca y triste. Eso no es lo mismo que tener amigos. Pero no se preocupe, yo ahora soy su amiga, ¿verdad que sí?
Valeria asintió, con un nudo en la garganta. La mejor amiga que he tenido en mucho tiempo. Cuando padre e hija finalmente se fueron, un silencio abrumador llenó el cubículo. Valeria tomó el teléfono del hospital y marcó el número de su asistente. Mientras esperaba a que Karina llegara con su eficiencia habitual, observó la tarjeta de presentación sobre la mesita. CEO de un imperio que había construido, sí, pero a un costo que apenas ahora comenzaba a comprender. Un imperio vasto, poderoso y terriblemente vacío. Karina, su asistente, llegó en menos de 30 minutos, una ráfaga de eficiencia y organización en medio del caos del hospital. Trajo consigo un maletín que contenía ropa limpia, un teléfono nuevo, tarjetas de crédito de reemplazo y una tablet. En cuestión de minutos, la mujer rota y asustada del callejón comenzó a desaparecer, reemplazada por la figura imponente de Valeria Belmonte, la CEO que siempre tenía todo bajo control. Mientras Karina gestionaba el traslado a una clínica privada y se ocupaba del papeleo con una destreza admirable, Valeria no podía dejar de pensar en Eduardo y Anita. La imagen del dibujo que la niña le había dejado estaba grabada en su mente. Era un papelito doblado que una enfermera le entregó, con un dibujo de 3 figuras sonrientes bajo un arco iris. La letra infantil decía, para que no esté triste. Y Valeria había llorado, no de dolor, sino de una emoción abrumadora. Karina, antes de hacer cualquier otra cosa, necesito que investigues algo para mí, dijo Valeria, su voz recuperando parte de su autoridad habitual. Lo que necesite, señora, ¿debemos presentar la denuncia por el asalto inmediatamente? Valeria asintió. Sí, pero esto es más importante. Busca a un guardia de seguridad llamado Eduardo Vargas. Tiene una hija de unos 7 años llamada Anita. Quiero saber todo sobre él, especialmente dónde trabaja. La asistente la miró con una mezcla de sorpresa y profesionalismo. ¿Se trata de uno de los asaltantes que la atacaron? La pregunta era lógica, pero la realidad era mucho más compleja. No, Karina, todo lo contrario. Él fue la persona que me salvó la vida esta noche, respondió Valeria, su mirada perdida en el recuerdo del callejón. Entiendo, ¿desea enviarle una recompensa por su ayuda? Valeria miró el dibujo de Anita, que ahora sostenía en su mano como si fuera un talismán. Quiero algo más que eso. Quiero entender por qué alguien haría algo tan desinteresado, sin esperar absolutamente nada a cambio. Karina, siempre pragmática, ofreció una perspectiva que la golpeó con la fuerza de la verdad. Con todo el debido respeto, señora, quizás es porque usted siempre ha estado rodeada de personas que quieren algo de usted. Esa noche, de vuelta en su lujoso penthouse con vistas a todo Polanco, la verdad de las palabras de Karina resonó en el silencio opresivo. El apartamento, decorado con un minimalismo frío y elegante, nunca le había parecido tan vacío y desolado. Pegó el dibujo de Anita en la puerta de su refrigerador de acero inoxidable, un toque de color y calidez que se veía ridículamente fuera de lugar, como una flor silvestre creciendo en el concreto. Su nuevo teléfono sonó, y el identificador de llamadas mostró el nombre de Manolo. Por supuesto, su exesposo ya se había enterado del incidente. Las noticias en su círculo social volaban más rápido que la luz. Valeria, cariño, me acabo de enterar de lo que te pasó. El asalto, qué horrible. Voy para tu casa ahora mismo, dijo él con un tono de preocupación que a ella le sonó completamente falso y calculado. No es necesario, Manolo. Estoy perfectamente bien, solo fue un susto, respondió ella con frialdad, recostándose en su sofá de diseño italiano. Fuiste mi esposa durante 10 años, es natural que todavía me importe lo que te sucede. Mentira. A Manolo no le importaba a ella, le importaba la imagen, el que dirán, la potencial mancha en la reputación de la empresa que una vez compartieron. Siempre había sido así. Mis contactos me informaron que llegaste al hospital acompañada de alguien, ¿quién te ayudó finalmente? La pregunta estaba cargada de un desdén apenas disimulado. Nadie importante, solo un buen samaritano,
respondió ella, sin querer darle detalles que él pudiera usar en su contra. Siempre tan independiente y orgullosa, Valeria. Ese fue siempre tu mayor problema, nunca dejaste que nadie te cuidara como te mereces. No, su problema fue creer que el amor de Manolo era real, cuando él solo amaba su apellido y las conexiones que éste le proporcionaba. Colgó la llamada sin despedirse, su paciencia agotada. Volvió a mirar el dibujo en el refrigerador. Anita la había incluido en su familia imaginaria, una figura alta, una pequeña y una mujer con el pelo largo. Se sintió incluida en algo por primera vez en mucho tiempo. A las 2 de la mañana, un mensaje de Karina iluminó la pantalla de su teléfono. Eduardo Vargas. Guardia de seguridad nocturno en la Torre Ejecutiva Alfa. El edificio pertenece a una de nuestras empresas subsidiarias. Una sonrisa genuina, la primera en muchos meses, se extendió por el rostro de Valeria. El destino, con su extraña y retorcida manera de actuar, acababa de poner en su camino una segunda oportunidad para entender. 3 días después, con un esguince de tobillo que la obligaba a usar un bastón elegante, Valeria intentaba concentrarse en los informes financieros trimestrales. Pero los números y las proyecciones se mezclaban en su mente con el recuerdo de una chamarra que olía a café y a seguridad. La gratitud que sentía era inmensa, y sabía que un simple agradecimiento no sería suficiente para saldar la deuda emocional que tenía. Decidió actuar a su manera, la única que conocía bien. Karina, necesito que realices una transferencia anónima a la cuenta de la empresa de seguridad donde trabaja Eduardo Vargas. Que figure como un bono especial por desempeño excepcional. Karina asintió, tomando notas en su tablet. ¿De qué cantidad estamos hablando, señora? Valeria lo pensó un momento. 50,000 pesos deberían ser suficientes. Karina arqueó una ceja. Señora, con el debido respeto, para un hombre que le salvó la vida, esa cantidad podría considerarse un poco modesta. Valeria se sintió avergonzada. Tenía razón. Su percepción del valor del dinero estaba distorsionada por su propia riqueza. Tienes toda la razón, Karina. Que no sean 50,000. Que sean 100,000 pesos. Y asegúrate de que nadie pueda rastrear la donación hasta mí. Esa misma tarde, usando su acceso como CEO, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Torre Ejecutiva Alfa. Allí estaba él, en la entrada del imponente edificio, revisando credenciales con un aire serio y profesional. Las mismas manos que la habían cubierto con su chamarra y ayudado a levantarse, ahora firmaban bitácoras y operaban barreras de acceso. Verlo en su entorno la hizo sentir una extraña mezcla de ternura y poder. La noche cayó, pero la inquietud en su interior no disminuyó. A las 8, no pudo soportarlo más. Tomó las llaves de su coche y, a pesar del dolor en su tobillo, condujo hasta la torre. Entró en el lobby de mármol y cristal, su presencia causando un revuelo inmediato. Se acercó al escritorio de seguridad. Buenas noches. Vengo a recoger unos documentos importantes en el piso 15, dijo, su voz sonando más segura de lo que se sentía. Eduardo levantó la vista de su monitor, y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el bolígrafo que sostenía cayó de su mano con un ruido seco. La sorpresa en su rostro era evidente, una mezcla de asombro y nerviosismo. Señora Belmonte, logró decir, poniéndose de pie de un salto. Su profesionalismo luchaba por imponerse sobre la conmoción de verla allí, de pie frente a él. Hola, Eduardo. Solo Valeria, por favor, corrigió ella con una sonrisa. Él asintió rígidamente. Los elevadores están a su derecha, señora. El rechazo implícito en su tono formal la hirió más de lo que esperaba. En realidad, no vine por los documentos. Vine a verte a ti, confesó, decidiendo ser directa. La expresión de Eduardo se tensó. Señora, con todo respeto, este es mi lugar de trabajo. No es apropiado. Sintiéndose humillada, se dirigió al elevador con la poca dignidad que le quedaba.
Subió al piso 15, a una oficina vacía que no había visitado en meses, y esperó 15 minutos antes de bajar con una caja de documentos que no necesitaba. Al llegar al lobby, encontró un sobre el mostrador de seguridad, con su nombre escrito en una letra firme que reconoció al instante. Dentro estaba el cheque por 100,000 pesos, devuelto. Dentro del sobre, junto al cheque intacto, había una nota escrita en un trozo de papel de libreta. La caligrafía era clara y directa, sin adornos. Sé que fue usted. Le agradezco el gesto, pero no puedo aceptarlo. No todo en esta vida tiene un precio. La simpleza y la firmeza de sus palabras la golpearon con más fuerza que cualquier discurso elaborado. Eduardo la observaba desde el otro extremo del vestíbulo, su postura erguida, su mirada inquebrantable. Valeria se acercó a él, sosteniendo la nota y el cheque en su mano. No es un pago, Eduardo. Es un regalo, una muestra de mi más sincera gratitud por lo que hiciste por mí esa noche. Él negó con la cabeza, sus ojos reflejando una convicción profunda. No lo necesito. Mi hija tiene todo lo que realmente importa en esta vida, un padre que la ama, un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. No necesitamos la caridad de nadie. La palabra caridad la hirió profundamente, porque en el fondo sabía que había una parte de verdad en ella. Su primer impulso había sido resolver la situación con dinero, como siempre lo hacía. No es caridad, es agradecimiento, ¿no entiendes la diferencia? Él se acercó un paso, su voz bajando a un tono más íntimo y cargado de emoción. ¿Sabe cuál es la verdadera diferencia entre usted y yo, Valeria? Ella lo miró, expectante, sintiendo que estaban llegando al corazón del asunto. La diferencia es que, a pesar de mis problemas, yo duermo tranquilo por las noches. Usted, con todos sus millones, no puede decir lo mismo, ¿verdad? Su pregunta fue tan certera que la dejó sin respuesta. Llevaba años sin saber lo que era una noche de sueño reparador, siempre atormentada por las presiones del trabajo y la soledad. Solo quiero ayudar, insistió ella, su voz ahora un susurro. ¿Por qué te cuesta tanto aceptarlo? Él dejó escapar una risa amarga, desprovista de alegría. Porque en mi experiencia, la gente como usted nunca hace nada sin esperar algo a cambio. Pero tú lo hiciste aquella noche, me ayudaste sin saber quién era. Y eso es algo que no logro entender, me descoloca por completo. Fue entonces cuando la coraza de Eduardo se resquebrajó, revelando la profunda herida que llevaba dentro. Lo hice porque mi esposa, Patricia, murió en la cama de un hospital. Murió sola porque yo estaba trabajando en un turno doble, tratando de conseguir el dinero para pagar unas medicinas que, al final, no sirvieron de nada. La voz se le quebró, y Valeria sintió un dolor ajeno que le atravesó el pecho. Juré en su tumba que nunca, si podía evitarlo, dejaría a nadie enfrentarse a una crisis en soledad, continuó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Por eso me quedé contigo esa noche. No fue por ti, Laceo. Fue por el recuerdo de Patricia. El corazón de Valeria se encogió de empatía. Lo siento muchísimo, Eduardo. No tenía idea de la carga que llevabas. Él se recompuso, su rostro volviéndose una máscara de indiferencia. No quiero su lástima ni su dinero. Solo quiero que me deje hacer mi trabajo en paz. Se dispuso a volver a su puesto, pero Valeria lo detuvo con una pregunta desesperada. ¿Y si lo que necesito no es tu ayuda, sino tu amistad? Eduardo se detuvo y la miró con incredulidad. Las personas como usted no son amigas de las personas como yo. Los jefes, los ricos, los poderosos, vivimos en mundos diferentes. Y si te dijera que en mi mundo no tengo un solo amigo de verdad, confesó ella, la vulnerabilidad tiñendo su voz. Si te dijera que esa noche tu hija me mostró más cariño genuino que el que he recibido de nadie en años. Él la miró con una tristeza inesperada. Entonces le diría que esa es la vida que usted misma ha elegido construir, Valeria. No puede culpar al mundo por sus propias decisiones. Un golpeteo suave en la puerta de cristal del edificio los interrumpió.
Era Anita, su carita apretada contra el vidrio, sus ojos buscando a su padre. Eduardo palideció. La señora Martínez, mi vecina, se tuvo que ir de urgencia. Su hermana se puso enferma, explicó él, abriendo la puerta. Anita entró corriendo y se detuvo en seco al ver a Valeria. Una sonrisa radiante iluminó su rostro. ¿Es usted? Ya se ve mucho mejor de su pie. Mucho mejor, gracias a ti y a tu papá, respondió Valeria, su corazón derritiéndose ante la alegría de la niña. Papá, ¿puedo quedarme aquí contigo? Prometo portarme muy bien y no hacer ningún ruido, suplicó Anita. Eduardo parecía angustiado, sin saber qué hacer. No, Anita, no puedes. Antes de que pudiera terminar, Valeria intervino, una idea audaz formándose en su mente. Yo me quedo con ella, dijo, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera pensarlas. Es decir, si a ti no te molesta, puedo quedarme aquí en el vestíbulo y cuidarla mientras tú terminas tu turno. Puedo trabajar desde mi tablet. Eduardo la miró, completamente desconcertado. No podría pedirle que hiciera algo así, señora. Ella sonrió. No me lo estás pidiendo. Me estoy ofreciendo yo. Anita aplaudió de pura felicidad. Sí, trajiste tus colores para dibujar. Valeria negó con la cabeza, pero luego recordó algo. No, pero en mi bolso tengo plumas de muchos colores diferentes. Podemos inventar nuestros propios dibujos. Y así, durante las siguientes 3 horas, la CEO de una de las farmacéuticas más grandes del país se sentó en el suelo de mármol de un vestíbulo corporativo y dibujó princesas y dragones con una niña de 7 años. Anita le enseñó con orgullo las tablas de multiplicar que estaba aprendiendo en la escuela. Valeria, a su vez, le mostró algunos trucos mnemotécnicos para recordarlas más fácilmente. Se sentía más ligera y feliz de lo que se había sentido en una década. ¿Y por qué no tienes hijos?, le preguntó Anita de repente, con la directa honestidad de los niños. Valeria suspiró. Mi exesposo y yo lo intentamos, pero, simplemente no funcionó. Te dejó por eso, insistió la niña. Algo así, admitió Valeria. Anita frunció el ceño con indignación. Pues qué tonto. Eres muy bonita y además te sabes todos los trucos de la tabla del 8. Valeria soltó una carcajada tan genuina y sonora que le dolió el estómago. Desde su puesto, Eduardo las observaba, y una suavidad innegable comenzó a reemplazar la rigidez de su expresión. A medianoche, Anita se quedó dormida en uno de los sofás del lobby, cubierta con el costoso saco de cachemira de Valeria. Gracias, dijo Eduardo en voz baja, acercándose a ella. Gracias a ti. Hacía años que no me sentía tan útil, tan real, respondió Valeria. Se quedaron en silencio por un momento, la atmósfera cargada de una intimidad inesperada. Valeria, comenzó él, esto no puede continuar. ¿Por qué no?, preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. Porque tú vives en Polanco y yo en la colonia Doctores. Porque, técnicamente, eres la dueña de la empresa para la que trabajo. Porque mi hija se está encariñando demasiado contigo, y cuando te aburras de este juego y te vayas. La interrumpió, su voz firme. No me voy a aburrir, Eduardo. Esto no es un juego para mí. Todas las personas como usted hacen lo mismo, replicó él, el dolor de experiencias pasadas evidente en su tono. Juegan a ser normales por un tiempo, a mezclarse con la gente común, y luego regresan a sus vidas de lujo sin mirar atrás. Ella lo miró directamente a los ojos. ¿Y si mi vida de lujo está completamente vacía, si esto es lo único real que he tenido en años? El golpe fue certero, pero él se recompuso. Entonces llénela con algo real, pero no nos uses a nosotros. No somos tu proyecto de caridad. Las palabras de Eduardo, no somos tu proyecto de caridad, resonaron en la mente de Valeria durante días. Se sintió herida y profundamente incomprendida, pero una parte de ella sabía que él tenía razón.
Había irrumpido en sus vidas buscando algo que le faltaba a la suya, una autenticidad que su mundo de lujos no podía ofrecer. Decidió dar un paso atrás, darles espacio, aunque cada noche la pasaba revisando las cámaras de seguridad, observando a Eduardo en su puesto, sintiendo un vacío que crecía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio, de noches solitarias en su penthouse y días agotadores en reuniones donde luchaba contra tiburones corporativos. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un sobre de colores brillantes que no correspondía con la correspondencia habitual de la oficina. Estaba decorado con calcomanías de estrellas y corazones. La caligrafía infantil en el frente era inconfundible. Era de Anita. Dentro encontró una invitación hecha a mano para el Festival del Día del Padre en su escuela. Anita había dibujado a Eduardo, a ella misma y a Valeria, tomados de la mano bajo un sol sonriente. En la parte de atrás, con letra temblorosa, había escrito: «Tía Vale, porfa ven. Mi papá necesita que alguien más lo aplauda, además de mí. Es que a veces se pone muy nervioso cuando tiene que participar en los juegos». La inocencia y la astucia de la petición la hicieron sonreír. Anita era una manipuladora adorable. Miró su agenda, repleta de compromisos ineludibles, reuniones con inversionistas y conferencias telefónicas internacionales. Por primera vez en su carrera, sintió el impulso de borrarlo todo. Llamó a Karina. «Cancela todas mis citas del viernes por la tarde. Tengo un compromiso personal de suma importancia que no puedo perderme». El viernes llegó, y Valeria se encontró conduciendo su Mercedes de último modelo por las calles de la colonia Doctores. El coche de lujo desentonaba grotescamente entre los edificios de apartamentos modestos y los talleres mecánicos. Se sentía como una extraña en una tierra extranjera, nerviosa y fuera de lugar. Estacionó a un par de cuadras de la escuela pública y caminó, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos. «¿Y viniste?», gritó Anita en cuanto la vio entrar al patio de la escuela. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, su uniforme escolar impecable a pesar de ser de segunda mano. «Claro que vine, no me lo habría perdido por nada del mundo», respondió Valeria, devolviéndole el abrazo con una ternura que la sorprendió a sí misma. «Mi papá está por allá, con los otros papás. Está muy nervioso, te lo dije». Eduardo estaba en un grupo de hombres, visiblemente incómodo. Había cambiado su uniforme de seguridad por la única camisa formal que probablemente tenía, y se notaba que no se sentía a gusto. Cuando sus ojos se encontraron con los de Valeria, una mezcla de sorpresa, alivio y pánico cruzó su rostro. «¿Viniste de verdad?», dijo él cuando ella se acercó, su voz un murmullo incrédulo. «Te dije que vendría», respondió ella suavemente. En ese momento, la maestra de Anita se acercó a ellos con una sonrisa amable. «Señor Vargas, qué alegría. Y señora Vargas, qué gusto tenerla con nosotros hoy». Valeria y Eduardo se miraron, sin saber qué decir. Fue Anita quien, con una rapidez asombrosa, salvó la situación. «Oh, no, ella no es mi mamá. Ella es mi tía Vale, la hermana de mi mamá que está en el cielo», anunció con total naturalidad. La mentira inocente los dejó a ambos sin palabras. La maestra sonrió, conmovida. «Ah, qué maravilla que Anita tenga familia que la apoye de esta manera. Es muy importante para los niños». Cuando la maestra se alejó, Eduardo miró a su hija. «Anita, no debiste decir eso». La niña se encogió de hombros. «Es que todos los demás niños tienen a sus mamás aquí, y yo no quería estar sola. Pero ahora tengo una tía, y eso es casi lo mismo». Valeria sintió un nudo en la garganta. El festival fue una celebración hermosa en su simplicidad. Los niños cantaron canciones desafinadas, bailaron coreografías entusiastas y leyeron poemas a sus padres. Anita recitó uno sobre los superhéroes que no usan capas, sino uniformes de trabajo y llegan a casa cansados pero siempre tienen un beso de buenas noches. «Es sobre mi papá», le susurró a Valeria, «pero también pensé un poquito en ti cuando lo escribí». Durante el convivio posterior,
Valeria se encontró sirviendo vasos de agua de Jamaica y partiendo rebanadas de pastel como si lo hubiera hecho toda su vida. Las otras madres la observaban con una curiosidad inicial que poco a poco se transformó en una aceptación cordial. No era la CEO de una multinacional, era simplemente la tía de Anita, y ese título le sentó mejor que cualquier otro que hubiera tenido. «Te ves sorprendentemente natural en este ambiente», le comentó Eduardo, acercándose con 2 platos de pastel. «Es que me siento sorprendentemente natural», confesó ella. «Y eso es precisamente lo que me da tanto miedo, Valeria». Ella lo miró, confundida. «¿Por qué te daría miedo?». Él suspiró, su mirada cargada de una profunda melancolía. «Porque cuando te des cuenta de que esto es solo una fantasía y que perteneces a otro mundo, te irás». «¿Y si estoy descubriendo que ya no quiero pertenecer a ese otro mundo?», replicó ella, su voz apenas un susurro. «¿Y si me doy cuenta de que nunca pertenecí realmente a él?». Antes de que Eduardo pudiera responder, Anita llegó corriendo. «Papá, tía Vale, vamos a jugar, es el partido de fútbol de padres contra hijos». La tarde se disolvió en risas, carreras y algunos tropezones. Valeria se quitó los tacones y jugó descalza sobre el pasto, su traje de diseñador manchándose de tierra sin que le importara en lo más mínimo. En un momento, resbaló y estuvo a punto de caer, pero Eduardo la atrapó, sosteniéndola entre sus brazos un segundo más de lo estrictamente necesario. Sus rostros quedaron muy cerca, y el mundo a su alrededor pareció detenerse. «Gracias», susurró ella. «Por atraparme. Por dejarme entrar en tu vida». Esa noche, cuando Valeria lo dejó en la entrada de la torre ejecutiva después del festival, el ambiente en el coche era diferente. Estaba cargado de una intimidad peligrosa, de palabras no dichas que flotaban en el aire. «Anita está más feliz que nunca. No ha dejado de hablar de ti en todo el camino», dijo Eduardo, rompiendo el silencio. «Yo también estoy feliz, Eduardo». «Ese es el problema, ¿no?». «¿Por qué tiene que ser un problema que seamos felices?», preguntó ella, suplicante. «Porque sé cómo terminan estas historias». «Conozco tu mundo y conozco el mío», respondió él con tristeza. Se inclinó hacia ella, sus ojos fijos en los suyos. «Te conozco, Valeria. He pasado estas últimas semanas memorizando cada gesto tuyo. Sé que tocas tu collar cuando estás nerviosa, sé que tu risa real es más grave que la que usas en las juntas. Sé que odias el café del vestíbulo pero lo tomas porque te da una excusa para quedarte», continuó, su voz temblando de emoción. «Y sé que estás tan terriblemente sola como lo estoy yo. Por eso sé que esto, sea lo que sea que estamos construyendo, va a terminar doliendo. Y no estoy seguro de poder soportarlo». Ella tomó su mano. «¿Y si yo siento exactamente lo mismo, Eduardo, si estoy dispuesta a correr el riesgo?». Justo cuando sus rostros se acercaban, el momento perfecto para sellar esa conexión con un beso, el teléfono de Valeria estalló en una serie de llamadas y mensajes urgentes. Era Karina. Era el consejo directivo. Era Manolo. La realidad, brutal e inoportuna, acababa de derribar la puerta. «Contesta», dijo Eduardo, alejándose, la magia del momento rota en 1000 pedazos. Karina le informó que alguien en el festival había tomado fotos de ella y las había vendido a un blog de chismes sensacionalistas. El titular era cruel y clasista: «CEO millonaria juega a ser del pueblo, nuevo romance o capricho exótico». El consejo estaba furioso. Manolo exigía una explicación. Valeria miró a Eduardo a través del parabrisas, su rostro una máscara de resignación. Él ya lo sabía. El mundo real los había encontrado, y como siempre, había llegado para destruirlo todo. El escándalo de las fotografías desató un infierno en el mundo de Valeria. La junta directiva convocó una reunión de emergencia donde fue sometida a un interrogatorio humillante. Felipe Sánchez, el principal inversionista y un hombre de la vieja guardia, no ocultó su desdén. «Su comportamiento ha sido errático e irresponsable, Valeria.
Está poniendo en riesgo la imagen de la compañía, una imagen que tardamos décadas en construir. Errático por ser víctima de un asalto, o errático por mostrar un poco de humanidad, replicó ella, manteniendo la compostura a duras penas. Errático por desaparecer de reuniones cruciales, por estar visiblemente distraída y, sobre todo, por dejarse ver en situaciones que comprometen su posición. Y para colmo, su exesposo, el señor Torres, nos ha manifestado su profunda preocupación por su estabilidad emocional, sentenció Sánchez, dejando claro de qué lado estaba. La reunión terminó con una advertencia velada, o volvía a ser la CEO fría y calculadora que conocían, o empezarían a buscar un reemplazo. Furiosa y humillada, esa noche condujo directamente a la torre ejecutiva. Necesitaba ver a Eduardo, necesitaba el ancla de su realidad para no ahogarse en la hipocresía de la suya. Él ya la esperaba con 2 vasos del horrible café de siempre, como si supiera que vendría. ¿Cómo sabías que vendría esta noche?, preguntó ella, aceptando el vaso. Tienes esa pequeña arruga entre las cejas, respondió él con una media sonrisa. Solo aparece cuando has tenido que lidiar con los idiotas del consejo. El hecho de que él conociera sus gestos más sutiles la desarmó y la llenó de una calidez que había olvidado. Le contó sobre la reunión, sobre la presión, sobre la amenaza de Manolo. Deberías dejar de venir, Valeria. Te estoy causando demasiados problemas, dijo él, su voz teñida de culpa. Ella lo miró fijamente. La única pregunta que importa es, ¿tú quieres que deje de venir? Eduardo tardó un largo momento en responder, su mirada perdida en la oscuridad del vestíbulo. No, admitió finalmente en un susurro. Entonces el consejo y Manolo pueden irse directamente al diablo, sentenció ella, sintiéndose más fuerte. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de deseo, miedo y una profunda conexión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Se inclinaron el uno hacia el otro, sus labios a punto de encontrarse, pero una vez más, el destino o la cobardía intervinieron. Se separaron torpemente, dejando que el momento se desvaneciera en el silencio incómodo. La oportunidad se había perdido, y ambos lo sabían. Al día siguiente, Valeria entró en su oficina y encontró a Manolo sentado en su silla, como si fuera el dueño del lugar. Lindo escritorio. Recuerdo cuando lo elegimos juntos, pensando en el imperio que construiríamos, dijo él con una sonrisa nostálgica y venenosa. Fuera de mi silla, Manolo. Ahora, ordenó ella, su voz helada. Él se levantó lentamente, disfrutando de su poder. Vengo a salvarte de ti misma, querida. El consejo está muy preocupado. Tu jueguito con el guardia de seguridad te está costando tu reputación, continuó, rodeando el escritorio. No es un juego, y no es asunto tuyo. Manolo soltó una carcajada. Claro que es asunto mío. Estoy cuidando mi inversión. Ella lo miró con desdén. Hace mucho que recibiste tu dinero del divorcio. Ya no tienes ninguna inversión aquí. Él sonrió, una sonrisa de tiburón. Eso es lo que tú crees. Sacó una carpeta de su maletín y la arrojó sobre el escritorio. Eran documentos legales. Acabo de comprar el 20% de las acciones de la compañía. Felipe Sánchez estuvo más que dispuesto a venderme su participación cuando le mostré lo bien que te lo pasabas revolcándote en el lodo con un muerto de hambre. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba atrapada. Manolo era de nuevo su socio, con poder en la junta directiva. ¿Qué es lo que quieres, Manolo? ¿Más dinero?, preguntó, intentando que su voz no temblara. No, querida. El dinero ya lo tengo. Lo que quiero es a ti. Te quiero de vuelta, como mi esposa. La empresa necesita estabilidad, y nosotros juntos somos la imagen perfecta del éxito. Ella lo miró como si estuviera loco. Jamás. Antes preferiría quemar esta empresa hasta los cimientos. Él se acercó, su rostro a centímetros del de ella. ¿De verdad prefieres al guardia? Por favor, Valeria, sé realista,
¿Qué futuro crees que tienes con él? ¿Te mudarás a su barrio pobre? ¿Vivirás de su sueldo miserable? El amor no paga las colegiaturas de su mocosa, ni cura las enfermedades. La mención de Anita encendió una furia helada en su interior. Lo abofeteó con toda la fuerza que pudo reunir. El sonido resonó en la silenciosa oficina. Manolo se tocó la mejilla, su expresión endureciéndose. Tienes exactamente una semana, Valeria. Una semana para terminar con esta farsa ridícula y anunciar nuestro compromiso. O de lo contrario, convocaré una junta extraordinaria y usaré mi nueva influencia para removerte de tu puesto por incompetencia emocional. La amenaza era real. Con el apoyo de Sánchez y otros consejeros conservadores, Manolo tenía el poder para destruirla. Se quedó sola en su oficina, temblando de rabia e impotencia. La habían acorralado, obligándola a elegir entre la empresa que era su vida y el hombre y la niña que se habían convertido en su corazón. Era una elección imposible, una que la desgarraría sin importar lo que decidiera. Pasó los siguientes días en un tormento, evitando las llamadas de Eduardo y los mensajes de Anita. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se partía un poco más. Sabía que su silencio los estaba lastimando, pero ¿cómo podía explicarles la red en la que estaba atrapada? Manolo no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, y ella sabía que él era capaz de hacerles daño a ellos para presionarla. Finalmente, el jueves, Eduardo la esperó fuera de su edificio corporativo al final del día. La confrontó en la acera, a la vista de todos. ¿Qué está pasando, Valeria? Anita no deja de preguntar por ti. Yo no dejo de preguntar por ti, dijo, su voz llena de una angustia que reflejaba la de ella. Las cosas se complicaron, Eduardo. Es todo, mintió ella, sin poder mirarlo a los ojos. Él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Mírame y dime la verdad, ¿es por el beso que casi nos dimos? ¿Es por el escándalo? Ella se quebró. Es por todo. Mi ex esposo ha vuelto, compró acciones de la empresa. Me está amenazando, Eduardo. No puedo arrastrarlos a este desastre. Por el bien de Anita, debo alejarme de ustedes. La mentira piadosa le supo a veneno en la boca. Nuestra solución es huir, esa es tu respuesta, rendirte sin luchar, preguntó él, su decepción era palpable. Mi solución es protegerlos. No necesito tu protección, Valeria. Te necesito a ti. Anita te necesita. El golpe bajo funcionó. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Él la besó entonces, un beso profundo y desesperado, en medio de la calle, sin importarle los empleados que miraban o los celulares que grababan. Lucha, Valeria, le susurró al separarse. Por una vez en tu vida, lucha por algo que no sea solo esta empresa. Lucha por nosotros. Se alejó, dejándola en la acera, sola y expuesta. Para el día siguiente, sería el centro de otro escándalo mediático. Pero mientras observaba a Eduardo alejarse, algo cambió dentro de ella. La desesperación fue reemplazada por una determinación fría como el acero. Sacó su teléfono y marcó. Karina, convoca una reunión de emergencia con todo el consejo. Y consígueme al mejor abogado corporativo de la ciudad. Se acabó el juego. La decisión de luchar llenó a Valeria de una energía renovada, pero la estrategia de su abogado fue clara: para ganar la guerra, primero debía parecer que se rendía. Le aconsejó cortar todo contacto con Eduardo y Anita y dejarse ver en público con Manolo en eventos de negocios. Era un veneno que debía tragar, una actuación dolorosa para ganar tiempo mientras sus abogados buscaban una fisura en el poder de Manolo. Y así, un silencio pesado y antinatural cayó entre ella y la pequeña familia que había llegado a amar. No respondió a los mensajes de Eduardo, ni a los dibujos que Anita le hacía llegar a través de Karina. Cada día era una tortura, fingiendo sonrisas en cenas con inversionistas junto a Manolo, sintiendo su mano posesiva en su espalda, mientras su corazón estaba en un pequeño apartamento en la colonia Doctores. Para Eduardo,
El silencio de Valeria fue un golpe devastador. Intentó visitarla en su oficina, pero la recepcionista tenía órdenes estrictas de no dejarlo pasar. La señorita Belmonte está en una reunión muy importante y no puede atenderlo, le decían una y otra vez. Regresaba a casa con el corazón encogido, donde Anita lo esperaba con la misma pregunta en los ojos. ¿Fuiste a buscar a tía Vale, papá? Estaba muy ocupada, mi amor. Ya sabes que es una mujer muy importante, le respondía él, las palabras habiendo a ceniza en su boca. Más importante que nosotros, ¿verdad?, dijo la niña un día, su vocecita desprovista de su alegría habitual. No era una pregunta, era una conclusión dolorosa. Se encerró en su cuarto, y sobre su mesita, Eduardo encontró otro dibujo, los tres bajo un arco iris, con una frase, para que no nos olvide. Eduardo no tuvo el corazón para decirle a su hija que, aparentemente, ya los había olvidado. Vio en una revista de sociales las fotos de Valeria y Manolo saliendo de una cena de gala. Ella se veía radiante, con un vestido de diseñador, sonriendo a las cámaras. Él se veía triunfante. Un compañero de trabajo le mostró la foto en su celular. Mira, tu amiga la rica. Te dije que esa gente no se mezcla con nosotros. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. Esa noche, Anita se despertó llorando por una pesadilla. Él la abrazó, meciéndola suavemente. Extraño a mamá, susurró la niña. Y luego añadió, con una voz apenas audible, y también extraño mucho a tía Vale. Eduardo la abrazó más fuerte. Yo también la extraño, princesa. Yo también. La niña lo miró, sus ojos llenos de una tristeza que no correspondía a su edad. Melissa, mi amiga de la escuela, dice que cuando los adultos dicen que están muy ocupados, es porque en realidad ya no te quieren, confesó la niña, sus palabras como pequeños cuchillos en el corazón de Eduardo. Eso no es verdad, Anita. Tú no hiciste nada malo. La niña no parecía convencida. Entonces, ¿por qué ya no viene? ¿Por qué se fue como lo hizo mi mamá? La comparación fue brutal. Mamá no se fue porque quisiera, mi amor. Ella estaba enferma. Anita lloró con más fuerza. Pero se fue de todos modos. Y ahora tía Vale también se fue, ¿es que todos los que quiero se van a ir para siempre? Anita lloró hasta quedarse dormida en sus brazos. Eduardo la llevó a su cama, sintiéndose completamente impotente, el corazón hecho pedazos por el dolor de su hija. Mientras tanto, en su jaula de oro, Valeria vivía su propio infierno. Sufría de un insomnio crónico, pasando las noches en vela, revisando informes financieros cuyos números se volvían borrosos ante sus ojos llenos de lágrimas. Manolo era una presencia constante y sofocante, siempre recordándole su victoria y planeando su futuro juntos como si el consentimiento de ella fuera un mero detalle. Un día, un sobre sin remitente llegó con el correo interno. Dentro había una fotografía de la reciente presentación escolar de Anita. La niña estaba vestida como una científica, sosteniendo un cartel que decía, de mayor quiero ser como mi tía Vale, inteligente y valiente. La foto estaba fechada el día anterior. Valeria se derrumbó sobre su escritorio, sus sollozos ahogados resonando en la oficina vacía y silenciosa. Manolo entró sin tocar, como era su costumbre ahora. ¿Por qué esa cara tan larga? Deberías estar feliz. Conseguiste todo lo que querías, la empresa está prosperando, el consejo está contento. Ella levantó la vista, sus ojos rojos de tanto llorar. Yo no elegí esto, Manolo. Tú me obligaste, me acorralaste. Él se encogió de hombros. Te di opciones. Elegiste la más conveniente para tu estilo de vida. Te elegiste a ti misma, como siempre lo haces. Las palabras de Manolo, aunque crueles, sembraron una duda en su corazón, ¿había luchado lo suficiente, o se había rendido demasiado pronto, eligiendo el camino que, aunque doloroso, le permitía conservar su imperio?
Miró la foto de Anita, la sonrisa forzada en el rostro de la niña, sus ojos tristes que eran un reflejo de los suyos. Eran los mismos ojos que veía en Eduardo en las cámaras de seguridad que aún revisaba obsesivamente. En ese momento, su teléfono privado, el que solo Karina conocía, comenzó a sonar. Era su asistente, su voz sonaba extrañamente alterada. Señora, es sobre la niña, sobre Anita Vargas. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Valeria. ¿Qué pasa con ella, Karina? Habla ya. La voz de Karina tembló. Su escuela llamó. Están intentando contactar a su padre, pero está en su turno y no contesta el teléfono. ¿Qué ha pasado, Karina? Gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto. La niña se desmayó durante la clase de educación física. Se la están llevando de urgencia al hospital pediátrico. Antes de que Karina pudiera terminar la frase, Valeria ya estaba corriendo hacia el elevador, su corazón latiendo con un pánico puro y primordial. El juego había terminado. La actuación se había acabado. Nada más importaba. Señora, tiene la junta con los inversionistas japoneses en 1 hora, es el contrato más importante del año, le gritó Karina a través del teléfono. Que lo cancelen todo, respondió Valeria, mientras las puertas del elevador se cerraban. Pero el contrato vale millones. Ella apretó el teléfono con fuerza. Que se queden con sus millones. No me importa. La sombra del abandono se disipaba, reemplazada por la furia protectora de una leona que corre a salvar a su cachorro. Llegó al hospital en un tiempo récord, ignorando semáforos y límites de velocidad. Entró corriendo a la sala de urgencias. Busco a Anita Vargas, 7 años, ¿dónde está?, preguntó a la enfermera del mostrador, su voz temblando de ansiedad. ¿Es usted familiar de la paciente? Valeria no dudó ni un instante. Soy su tía, afirmó con una convicción que no admitía réplica. La mentira se había convertido en su verdad. Encontró a Anita en un cubículo, pálida y pequeñita en la enorme cama de hospital. Se veía tan frágil, tan quieta. Un miedo visceral, el mismo que sintió Eduardo al hablar de su esposa, se apoderó de ella. Se acercó y le tomó la mano. Los ojos de la niña se abrieron lentamente. Tía Vale, susurró con un hilo de voz. Aquí estoy, princesa. Viniste de verdad, dijo la niña. Siempre vendré cuando me necesites. Te lo prometo. La niña la miró, sus ojos grandes y serios. Eso dijiste antes, pero luego te fuiste. El reproche, suave y doloroso, fue como un cuchillo en el corazón de Valeria. Tenía miedo, mi amor. Pero ya no. Ya no tengo miedo de ser feliz. Los ojos de Anita se llenaron de lágrimas. Yo también tengo miedo. Tengo miedo de morirme como mi mamá. De dejar a mi papá solito para siempre. Y en ese momento, Valeria supo que había vuelto a casa. La confesión de Anita, su miedo más profundo expresado con una vulnerabilidad desgarradora, rompió la última barrera del corazón de Valeria. Se inclinó y abrazó el pequeño y frágil cuerpo de la niña. No te vas a morir, Anita. No voy a permitirlo. Y tu papá nunca estará solo, porque ahora nos tiene a las dos, le susurró al oído, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Justo en ese momento, Eduardo entró corriendo en el cubículo, con el rostro desencajado por el pánico. Se quedó paralizado al ver a Valeria allí, sosteniendo la mano de su hija. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz una mezcla confusa de dolor, alivio y esperanza contenida. La escuela no podía localizarte. Karina me avisó. Hice lo que tenía que hacer, respondió ella, sin soltar la mano de la niña. El doctor entró interrumpiendo la tensa reunión. Su rostro era serio. Señor Vargas, los resultados preliminares están listos. Anita tiene un cuadro de neumonía severa. Su sistema inmune parece estar comprometido, posiblemente por una combinación de estrés y una predisposición genética.
La mención de la genética hizo que Eduardo palideciera. Su madre, ella tuvo problemas inmunológicos antes del cáncer. Hagan todo lo que sea necesario, doctor. No reparen en gastos, intervino Valeria, su voz firme y autoritaria. El seguro básico de mi trabajo no cubrirá los tratamientos especializados, dijo Eduardo, la angustia evidente en su voz. Valeria lo miró. Yo cubriré absolutamente todo. Soy Valeria Belmonte, CEO de Farmacéutica Azteca. Quiero que esta niña reciba el mejor tratamiento disponible en el país, ahora mismo. Cuando el doctor se fue para iniciar los trámites, Eduardo la confrontó, su orgullo herido. No necesitamos tu caridad, Valeria. Podemos manejarlo. Ella se acercó a él, su voz suave pero intensa. Esto no es caridad, Eduardo. Esto es amor, ¿o es que no lo ves? Él la miró, el dolor de las últimas semanas saliendo a la superficie. Amor, ¿dónde estaba tu amor estas 3 semanas en las que Anita creía que la habías abandonado para siempre? Estaba protegiéndolos. De Manolo, del consejo, de mi mundo tóxico, se defendió ella. Y funcionó, mírala, exclamó él, señalando a la niña dormida. Está enferma de tristeza. No come, no duerme, se la pasa dibujándote, esperando que regreses. Valeria se derrumbó en una silla, el peso de su culpa aplastándola. Lo siento tanto, Eduardo. Estaba tan equivocada. Tenía tanto miedo de perder mi empresa que terminé perdiendo lo más importante. Él se sentó a su lado, la ira disipándose para dar paso a un cansancio infinito. Yo también tenía miedo. Miedo de que tuvieras razón, de que nuestros mundos no pudieran coexistir. Se tomaron de la mano, un gesto de tregua y entendimiento mutuo. En ese momento, un pitido agudo de los monitores los hizo saltar. Anita estaba convulsionando. Médicos y enfermeras inundaron la habitación, sacándolos al pasillo. Valeria sostuvo a Eduardo mientras él golpeaba la pared con impotencia, sus nudillos sangrando. Lloró por primera vez desde el funeral de su esposa, un llanto desgarrador que liberó años de dolor contenido. En medio del caos, el teléfono de Valeria no dejaba de sonar. Manolo. El consejo. Karina, con noticias de que había perdido el contrato japonés. Sin dudarlo, apagó el teléfono. Su imperio podía esperar. Su familia no. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor salió. La hemos estabilizado, pero su estado es crítico. Las próximas 24 horas serán cruciales para su recuperación. Pasaron la noche en vela, turnándose para entrar a ver a Anita. En la quietud de la madrugada, mientras Eduardo dormitaba en una silla, Valeria le susurró a la niña inconsciente. Si despiertas, si te pones bien, prometo no irme nunca más. Seremos una familia. Como si hubiera escuchado su promesa, los ojos de Anita se abrieron. Para siempre, susurró débilmente. Valeria asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Para siempre. Cuando Eduardo despertó y vio a su hija consciente, una nueva esperanza nació en la desolada habitación del hospital. Se miraron por encima de la cama de la niña. Te amo, dijo él. Yo también te amo, respondió ella. Y ahora, vamos a pelear juntos. Al día siguiente, Valeria entró en la sala de juntas de Farmacéutica Azteca. Llevaba la misma ropa del hospital, su aspecto era de agotamiento, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. Tienes 5 minutos para explicar el abandono de sus responsabilidades, dijo Felipe Sánchez con desprecio. Manolo sonreía, saboreando su victoria. Valeria arrojó una carta sobre la mesa. No tienen que preocuparse. Es mi renuncia. Un silencio atónito llenó la sala. Manolo palideció. No puedes renunciar, tienes el 51% de las acciones. Las mantendré, respondió ella. Pero mi puesto como CEO está vacante. Nombren a quien quieran. He elegido mi vida, y no está en esta oficina.
Se dio la vuelta para marcharse, pero la puerta se abrió antes de que llegara. Era Eduardo, con un traje prestado que le quedaba grande. No acepten su renuncia, dijo Eduardo, su voz resonando con una autoridad inesperada. ¿Y usted quién es para decirnos qué hacer?, se burló Sánchez. Eduardo se dirigió a la junta. Sé que tienen un problema con una huelga en su planta de Ecatepec. Los trabajadores no protestan por el salario, sino por los turnos nocturnos que les impiden ver a sus familias. Propongo un sistema de rotación voluntaria y una guardería nocturna subsidiada. Les costará menos que la huelga y aumentará la productividad. El consejo murmuraba, sorprendido por la lógica y el conocimiento del guardia de seguridad. Manolo intentó intervenir. Esto es irrelevante. Al contrario, dijo Felipe Sánchez, mirando a Eduardo con un nuevo respeto. La propuesta es buena. Podría funcionar. Se dirigió a Valeria. Retiro mi objeción. No acepto su renuncia. Le daremos 6 meses de prueba para implementar estos cambios, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Valeria, tomando la mano de Eduardo. El señor Vargas trabajará directamente con usted como consultor de relaciones laborales. Manolo estalló. Esto es un circo. Felipe lo fulminó con la mirada. Señor Torres, en este momento estamos considerando una moción para recomprar sus acciones y expulsarlo de la junta directiva. Su comportamiento ha sido perjudicial para esta empresa. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Era Karina, empujando una silla de ruedas. En ella estaba Anita, pálida pero con una sonrisa desafiante. Karina me dijo que necesitaban ayuda para lidiar con un hombre malo, anunció la niña. Miró directamente a Manolo. Usted es el que hizo llorar a mi tía Vale. Mi mamá me enseñó que la gente mala siempre pierde al final. La intervención de Anita, su valiente defensa, fue el golpe de gracia. La junta votó unánimemente para expulsar a Manolo. Derrotado y humillado, salió de la sala, su poder desvanecido. Felipe Sánchez se acercó a la pequeña familia. Señora Belmonte, señor Vargas, tienen 3 meses. No me decepcionen. Salieron de la sala de juntas juntos, no como jefa y empleado, sino como socios, como una familia lista para enfrentar cualquier batalla. La salida de Manolo de la empresa marcó el comienzo de una nueva era, no solo para Farmacéutica Azteca, sino para la vida de Valeria y Eduardo. Juntos, se sumergieron en el desafío de transformar la cultura corporativa. Eduardo, con su empatía y su conocimiento de primera mano de las necesidades de los trabajadores, resultó ser un genio de las relaciones humanas. Valeria, con su visión estratégica, le dio las herramientas para implementar sus ideas a gran escala. Implementaron la guardería nocturna, crearon programas de horarios flexibles y establecieron un fondo de becas para los hijos de los empleados. La productividad se disparó y la lealtad de los trabajadores hacia la empresa alcanzó niveles nunca antes vistos. Valeria descubrió que dirigir con el corazón no solo era más gratificante, sino también increíblemente rentable. Su imperio de cifras y balances se estaba convirtiendo en un imperio de bienestar y propósito. Su vida personal floreció en paralelo. Después de que Anita fue dada de alta del hospital, completamente recuperada, comenzaron a construir su hogar. No en la fría mansión de Polanco ni en el pequeño apartamento de la colonia Doctores, sino en una casa que compraron a medio camino entre ambos mundos. Una casa con un pequeño jardín para que Anita pudiera jugar y donde pudieran hacer barbacoas los domingos, algo que Valeria nunca había hecho. 6 meses después de la batalla en la sala de juntas, en una tarde lluviosa que recordaba a la noche en que se conocieron, se casaron. La ceremonia fue en la pequeña iglesia del barrio de Eduardo, San Judas Tadeo. La lista de invitados era una mezcla ecléctica, ejecutivos con trajes de diseñador sentados junto a vecinos y compañeros de seguridad. Felipe Sánchez, ahora un amigo cercano, fue el padrino. Los votos que intercambiaron fueron un reflejo de su viaje.
Me salvaste esa noche de más formas de las que jamás sabrás, dijo Valeria, su voz quebrándose de emoción. La lluvia lavó mi antigua vida y me entregó a ti. Eduardo le respondió, me enseñaste que el verdadero poder no está en mandar, sino en confiar, y que la vulnerabilidad es la mayor de las fortalezas. Prometo que nunca más caminarás sola. La recepción fue una fiesta inolvidable en el salón comunitario del barrio. La música de cumbia se mezclaba con las conversaciones sobre los mercados internacionales. Karina, la fiel asistente de Valeria, enseñaba a los niños del barrio a usar su tablet, mientras los ejecutivos japoneses, que habían volado especialmente para la boda, intentaban bailar salsa con las vecinas de Eduardo. Dos mundos, antes separados por un abismo, ahora celebraban como una sola y gran familia. En medio de la fiesta, Manolo apareció en la entrada. Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Valeria y Eduardo se acercaron a él, listos para cualquier cosa. Pero Manolo no parecía amenazante, solo derrotado. Solo vine a desearles lo mejor. Vendí todas mis propiedades. Me voy a España. Marina, mi examante, ahora es mi esposa. Resulta que el amor era lo que buscaba, solo que en el lugar equivocado. Le deseo suerte y se fue, el último fantasma de su pasado finalmente exorcizado. La verdadera sorpresa de la noche llegó después. Anita, que había sido la niña de las flores más entusiasta, se acercó a ellos con un sobre grande en las manos. Esto es para ustedes. Es nuestro regalo de bodas, dijo con una sonrisa misteriosa. Dentro, encontraron unos documentos. No eran acciones ni títulos de propiedad, sino papeles de adopción. Una niña de 4 años, llamada Patricia, los esperaba en un orfanato. Valeria miró a Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas. La conocimos hace un mes, cuando empezamos a hacer voluntariado. Nos enamoramos de ella. Anita insistió en que fuera una sorpresa, explicó él. Anita abrazó a Valeria. Yo necesitaba una mamá, y ella necesita una familia. Además, así tendré con quien jugar cuando ustedes dos se pongan demasiado cursis. Se abrazaron los tres, su familia creciendo ante sus ojos. Un año después, Valeria presentó los resultados anuales de la empresa. Las ganancias eran récord, la moral de los empleados estaba por las nubes y Forbes la había nombrado la mejor empresa para trabajar en México. Un periodista le preguntó cuál era su secreto. Ella sonrió y miró a Eduardo, que estaba en primera fila con Anita y la pequeña Patricia en sus brazos. Mi secreto es recordar que detrás de cada número hay una persona, y que el corazón es el activo más valioso de cualquier compañía. Esa noche, en su casa llena de risas y el olor de la cena, Valeria pegó un nuevo dibujo en el refrigerador. Era de la pequeña Patricia. Mostraba 4 figuras tomadas de la mano bajo un arcoíris brillante, una imagen casi idéntica a la que Anita le había dado en su momento más oscuro. Una familia nacida no de la sangre, sino de la elección. Un imperio construido no sobre el dinero, sino sobre la empatía. Todo porque una noche, bajo una tormenta implacable, una mujer poderosa se atrevió a caer, un hombre humilde se atrevió a levantarla, y una niña les recordó a ambos que el amor es el único refugio que realmente importa. Se besaron, mientras sus hijas jugaban en el jardín, sabiendo que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier imperio, un hogar. Y así, la lluvia que una vez fue símbolo de su desgracia, se convirtió en la bendición que lavó el pasado y regó las semillas de un futuro inesperado y maravillosamente real. Habían aprendido que las tormentas más fuertes de la vida a menudo traen las lluvias más purificadoras, capaces de hacer florecer la esperanza en los lugares más áridos del corazón. Su historia no era un cuento de hadas, era algo mucho mejor, era una historia verdadera. La familia creció unida, enfrentando los desafíos de la vida cotidiana con la misma fortaleza que mostraron en sus peores momentos. La pequeña Patricia se adaptó rápidamente, encontrando en Anita a la mejor hermana mayor y en Valeria y Eduardo a los padres amorosos que siempre había soñado.
La casa se llenó de más dibujos en el refrigerador, de proyectos de ciencias y de fiestas de pijamas. Farmacéutica Azteca, bajo su nueva dirección, se convirtió en un modelo a seguir en la industria. Crearon una fundación dedicada a mejorar las condiciones de vida en comunidades de bajos recursos, construyendo centros comunitarios con guarderías y programas de capacitación, inspirados en la primera propuesta de Eduardo. El legado de su amor no solo había cambiado sus vidas, sino que también estaba cambiando el mundo a su alrededor, un acto de bondad a la vez. Valeria nunca extrañó su mansión, ni su coche de lujo, ni su vida de soledad glamorosa. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en acciones o cuentas bancarias, sino en risas compartidas, en abrazos antes de dormir y en tener a alguien que te espera en casa. Encontró su imperio, no en una sala de juntas, sino en el corazón de un guardia de seguridad y sus dos maravillosas hijas. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.